Hinchas por la Paz es una acción del Inder Medellín que busca promover actitudes de convivencia en el contexto deportivo. Bienvenidos a este espacio donde a través de historias de vida y reflexión construiremos una nueva afición al fútbol. Amables oyentes, bienvenidos a este programa número 22 de Hinchas por la Paz, la acción del Inder Medellín que promueve la convivencia en el contexto del fútbol espectáculo a través de la 11radio.fm. Entre otros temas que tienen que ver directa o indirectamente con la prevención de la violencia y la promoción de la convivencia, tenemos que hablar del núcleo social, de la familia, y hoy precisamente estaremos abordando desde ese enfoque el asunto de la familia en la prevención de la violencia en el contexto del fútbol. Saludamos a nuestro compañero Joan Lanz, integrante también del equipo profesional de la Acción Hinchas por la Paz. Joan, bienvenido a este programa número 22. Muchas gracias, Diego, y bienvenidos a todos nuestros radioescuchas. Bienvenida también Sofía, en una emisión más de nuestro programa Hinchas por la Paz en la 11 Radio FM. Sí, claro, Diego, qué importante eso de la familia como núcleo primario de nuestra sociedad, y a partir de ese núcleo primario son esas primeras aprendizajes que tiene el ser humano, ya para luego traspolarlos a los diferentes contextos en los que se va a desarrollar socialmente. Sofía, bienvenida. Gracias, Joan, gracias, Diego. Y hoy este tema va a ser un tema muy importante porque la familia es un contexto en el que tenemos muy claro en la violencia, porque a veces, como si no lo han notado, hay violencia intrafamiliar, y no solo causa por una pelea o algo, sino también en el contexto de fútbol, como lo decía Diego. Así es, Sofía. No se puede decir que un solo factor en el contexto del fútbol es el que influye para que exista violencia, o que alguno de los factores esté desvinculado por completo del fenómeno de violencia. Por eso la familia, como el eje transversal a todos los contextos de interacción social, es el primer contexto de socialización de nosotros como seres humanos. Tiene que ser considerado en el análisis para explicar la totalidad de la problemática. Ninguno de los contextos, de los factores involucrados por sí mismos, puede explicar completamente el fenómeno de violencia. La familia es uno de ellos, y por eso tenemos que mirarlo también de forma crítica, y como lo dice Sofía, desde cómo se dan esos vínculos, esas interacciones entre padres e hijos, entre hermanos, entre tíos, cuando hablamos familias también un poco más grandes, donde están incluidos también los abuelos. Entonces tenemos que analizar cómo son esas interacciones y qué aprendizajes significativos se están obteniendo a través de lo que se llamaría, según las teorías de Albert Bandura, por ejemplo, el aprendizaje vicario. Yo aprendo de observar a otros en sus actitudes cotidianas, y también esas actitudes que observé en mis seres cercanos son las que yo voy a representar en otros contextos de interacción, Joan. Claro, Diego. Quisiera que de pronto ahorita más tarde nos ampliaras un poquitico ese concepto de Albert Bandura, y sobre todo que hay un video muy conocido precisamente sobre esa teoría de Albert Bandura, sobre el que posteriormente podemos hablar. Adicionalmente, quiero reforzar lo que venía diciendo Diego respecto a que esos vínculos, ese contexto familiar no es el único ni exclusivamente el responsable de la educación. Esa educación, esa formación del ser humano es cambiante, es dinámica, pero indiscutiblemente, y yo creo que gran parte de los profesionales en las ciencias sociales, y creo yo en las ciencias médicas, por lo menos si catalogamos la psicología dentro de las ciencias médicas, van a estar de acuerdo en que la familia es ¿cómo explicarlo? Como ese núcleo, el núcleo primario ya lo dije, pero sí esa plataforma sobre la cual se van a cimentar ya más adelante un conjunto de comportamientos, conductas y toda la personalidad que va a tener un individuo. Así es que muchas veces nos encontramos con que en las instituciones educativas dicen, no, eso es solo de la familia, o la familia dice, no, eso es solo de la institución educativa. En realidad todos tienen su partecita de responsabilidad, todos tenemos, como decía Diego, todos somos adultos significativos, pero también somos agentes pedagógicos a través de la interaccionar con los niños y con los jóvenes, que estamos influyendo en la formación de ese ser humano, Diego. Esa situación específicamente de violencia que se presenta en el contexto del fútbol suele ser analizada de una forma lineal.
y yo quiero ser bastante crítico en esta mención que voy a hacer a continuación. Se suele pensar únicamente en un elemento de causa-efecto, simplemente la violencia la causa esto y ese es el efecto posterior, pero es un tema sistémico, es decir, no es solo una causa y un efecto, sino que es un sistema involucrado para que se confluyan un montón de factores, de actores, directa o indirectamente en la problemática. Por eso mismo, esta problemática debe ser abordada teóricamente desde distintas disciplinas y obviamente por tener distintas causas a trabajar. No hablamos de una sola causa, sino de múltiples causas. Una de ellas, lógicamente, y yo lo digo contundentemente, la familia. La familia puede ser realmente la responsable de que hoy veamos a jóvenes, adolescentes, muchas veces en acciones de violencia, no solo en los estadios ni en las afueras de los estadios, sino en las carreteras, en las calles, personas que desde el hogar no tuvieron unos límites, unas normas, no tuvieron también esa figura de padre que podemos representar como esas normas necesarias para convivir a nivel social. Sofía, ¿qué piensas sobre todo eso? ¿Qué tan importante consideras que puede ser la familia para formar críticamente a esos espectadores del contexto del fútbol? Bueno, pues me parece muy importante porque la familia es una plataforma, como lo decía Joan, en la que es una plataforma vital para un ser humano, para la formación de un ser humano, porque la familia es el espejo de otra persona, del hijo. Entonces, si por ejemplo la mamá es así violento con él, el niño va a ser igual cuando grande. Y la familia incluye mucho en la formación de esa persona, porque la familia es un contexto, es una plataforma en la que uno necesita mucho para la vida, para más adelante. Si lo hablamos desde un enfoque sistémico, hablaríamos de la familia como el contexto primario de interacción, como el contexto más próximo a la persona, el sujeto. Y obviamente hablamos también de un ecosistema. Cuando nos referimos a instituciones mediadoras cercanas, hablamos de la institución educativa, hablamos de otros entes donde el individuo se puede desarrollar de forma cotidiana. Y hablamos ya de un macrosistema donde incluimos la sociedad como tal. Todos ellos influyen para el desarrollo psicosocial de los sujetos, pero tenemos que en cuenta que el contexto fundamental es la familia, es indudable, y en eso coinciden numerosas teorías, no solo psicológicas, sociológicas, antropológicas, sino de otras vertientes que van surgiendo también en esas teorías posmodernas en áreas sociales. Vamos a una pausa y ya volvemos con este tema de la familia en la prevención de la violencia en el contexto del fútbol. www.la11radio.fm. La 11 Radio. Están escuchando la 11radio.fm desde Medellín, capital rodeada por hermosas y verdes montañas. De la montaña de flores. Habitada por personas emprendedoras y denominada la ciudad de las esculturas en Colombia. Y dice: ponte en contacto con tu emisora comunitaria virtual en www.la11radio.fm. Y yo me voy para la siembra, mamá, de la montaña de flores, porque yo tengo la llave de la montaña de flores. Vacílame la rumba. Amables oyentes, bienvenidos a esta emisión de Hinchas por la Paz. Por fuera de la emisión estábamos hablando, de hecho, con nuestra compañerita Sofía respecto a eso que ella había mencionado, y quisiera que nos ampliara un poco frente a qué es ese espejo que ella mencionó que puede llegar a ser la familia. Sofi, cuéntanos, amplíanos un poco más acerca de eso. Bueno, Joan, la verdad es que el espejo, así como bien lo mencionaba hace un momento, para mí ese espejo que es la familia es que es la familia la que refleja la vida cotidiana de los hijos o de las personas cercanas a la familia. Es un espejo porque refleja las interacciones que va a hacer el ser humano más adelante cuando crezca. Entonces, así, si la familia es violenta, el hijo va a ser violento, entonces ese es el espejo. Pero si es todo lo contrario y la familia es pacífica, el niño o las otras personas también van a ser igual. Por eso es un espejo, porque refleja la personalidad y cómo va a ser la persona más adelante. Sofi, ¿y dónde aprendiste ese concepto?
Me la enseñó mi profesora del año pasado. ¿Y qué les decía al respecto? Porque a veces cuando nos portábamos mal nos decía, ustedes son así en la casa, porque la familia es el espejo de uno. Siempre nos decía así cuando nos portábamos mal o hacíamos algo mal de violencia o algo así. Si nos ponemos a analizar, Joan, Sofía y oyentes, la situación en el contexto puntual del fútbol, podemos decir categóricamente, estamos enfermos en las familias. Hay muchas carencias afectivas de hogar, hay muchas, pautas inadecuadas de crianza. Cuando hablamos de los padres que a veces no son referentes dignos de imitar, personas que agreden a sus seres cercanos y que a su vez esos hijos, ya hablamos del tema de bandura, si hablamos desde ese aprendizaje vicario, son personas que están aprendiendo desde su contexto familiar el tema de la violencia como forma de relacionarme con otros. Entonces, cuando hablamos de la violencia intrafamiliar, un concepto que ya mencionaba Sofía, no tenemos únicamente que reducirnos a analizar el asunto de la violencia física, que es como lo más visible cuando hablamos de violencia. Podemos hablar también de la violencia psicológica. ¿Cuántas veces a nivel familiar se ataca psicológicamente al otro y pasa por alto como el impacto que se puede generar en ese ser que está recibiendo la agresión? Hablamos también de la negligencia o el abandono. ¿Cuántos niños y jóvenes están creciendo sin ese afecto de parte de algunos adultos significativos y cuando llegan a una barra de un equipo de fútbol dicen esta es mi familia? No es tan simbólico, no es tan metafórico esa expresión, no es tan metafórica esa expresión. Realmente muchas veces está representando algo, digamos, real para su psique. Realmente un sujeto que tuvo carencias afectivas de hogar va a buscarlas en otro contexto. Entonces son muchos temas que no podemos tan a la ligera decir únicamente son unos seres desadaptados. Pensemos qué familias hay detrás de esos seres, de esos jóvenes y de esos adolescentes, Joan. Claro, Diego, qué bueno que acabas de decir eso, de que muchos jóvenes dicen cuando llegan a un tipo de agremiación, agrupación, congregación y dicen esta es mi familia, y precisamente en ese orden de ideas miren que no tienen nada de incoherencia, donde si ellos en eso que adoptan como su familia, esa agrupación, y ven actitudes violentas en esa agrupación que asumieron como su familia, precisamente ¿qué van a hacer? Que nos acaba de decir Sofía, precisamente van a reflejar lo que ven ellos donde en esa familia que quisieron adoptar. Entonces, a todas las personas que están escuchando este programa, sea cual sea su rol, sean padres de familia, sean docentes, pero todos en su familia, en su contexto cercano de interacción, tenemos mucho para aportar. A veces se piensa y lo decimos porque hacemos parte de una acción que trabaja, que propende por la convivencia en el contexto. Se dice cuando hay sucesos de violencia, y entonces ¿qué es lo que está haciendo Hinchas por la Paz? No, es que también ¿qué está haciendo usted, señor padre de familia? ¿Qué está haciendo usted, señor docente? ¿Qué está haciendo usted, señor periodista? Cada uno desde su rol puede aportar, y hoy estamos específicamente hablando de la familia, desde el contexto familiar, cómo podemos aportar para prevenir sucesos como los que cotidianamente observamos en medios de comunicación, en calles, en estadios, en cercanías de estadios, en carreteras y en otros contextos como las mismas casas. Hay violencia intrafamiliar por no asumir de forma inteligente el triunfo y derrota de equipos con los que nos identificamos. Entonces desde ahí están haciendo ya ese foco de violencia que después se va a extrapolar a otros contextos. Claro, Diego, yo quiero hacer una pregunta, va tanto para Sofía como para vos, y es: yo sé que muchos de nuestros radioescuchas van a decir, pero venga, yo no soy violento y en mi familia eran violentos, o yo no soy violento y en mi casa, en mi barrio son violentos. ¿Qué puede pasar ahí? Sofi, ¿qué cree que puede pasar? Y ya después Diego nos puede ampliar un poco más. Bueno, pues yo creo que si esa persona está diciendo eso es porque tomó conciencia antes de crecer, pasar a otra etapa, a hacer la etapa de adulto, de tomar conciencia y decir, no, si mi familia es violenta, yo porque tengo que hacerlo, yo porque no puedo ser diferente a mi familia. Si yo no quiero ser violento, entonces ¿por qué lo tengo que hacer? No estoy obligado a ser tal y como es mi familia. Yo puedo escoger mi personalidad y yo no quiero ser violento. Bueno, esa reflexión que nos hace Sofía realmente muy acertada, porque no podemos, digamos, como adultos decir simplemente yo soy como soy porque soy un producto de mi familia. Yo también tengo la posibilidad de apartarme de eso que observé en mi casa, incluso de cuestionarlo, incluso de decir yo no quiero seguir ese mismo camino de lo que yo recibí y quiero hacer lo contrario. Yo puedo haber sido maltratado
y no necesariamente yo tengo que convertirme en un maltratador. Cuando hablamos de un proceso de conversión, generalmente se trata de eso. Cuando dicen el que asesina es porque fue maltratado, pero a veces un sujeto fue maltratado y lo que hace es lo contrario. Realmente lo que hace es dar afecto a otras personas, lo contrario a lo que recibió en su hogar. Entonces la responsabilidad individual no debe ser, digamos, exculpada o excluida porque cada uno justifique en haber sido objeto de una agresión. Es un tema también importante y nuestra compañera Sofía lo explicó de una forma, digamos, magistral. Claro, Diego, y hay que tener en cuenta que precisamente esos mismos reforzadores, no recuerdo la palabra, Diego, yo creo que alguna vez sí, me los reforzadores no solamente vienen de la familia, o sea que usted, señor locutor, usted, señor padre de familia, usted, señor maestro, miren la posibilidad tan grande que tienen en sus manos de cuando tienen un estudiante, cuando tienen un niño, cuando tienen un joven, de poderle brindar ciertos argumentos y ciertas bases sobre las cuales ellos puedan sustentarse y no dejarse llevar por ese entorno violento, como nos decía Sofía. Y también el buen trato, Joan. Hablamos también de esa formación crítica como un elemento trascendental cuando hablamos desde un enfoque pedagógico, pero muchos seres están carentes de afecto. Usted como docente a veces puede representar esa figura de padre que él no tiene en su hogar. Puede sonar exagerado lo que estoy planteando, pero muchas veces un joven ve en el docente, ve en la persona que está de profesor como una figura representativa de un modelo a seguir, un paradigma. Entonces también con su ejemplo y también con el afecto que usted le puede brindar a ese ser, puede encauzarlo por un camino diferente al que podría tener en el tema de violencia, porque no podemos desconocer que el haber sufrido violencia intrafamiliar es un factor de riesgo para yo replicar eso en otros contextos de interacción. No estamos negando que por el hecho de tener esa posibilidad de decidir, ese ser no sea, digamos, más susceptible de tener ese riesgo de ser un violento en otro contexto. Pero entonces usted como docente, usted como padre de familia, usted como adulto significativo tiene mucho para aportarnos en este sentido, Sofía. Sí, claro, los adultos y no precisamente los padres de ese ser que está creciendo, por ejemplo, los hijos en este caso. Los profesores tienen derecho si la familia es violento con él, porque los profesores a veces pueden aportar, como lo decía Diego, porque los profesores a veces pueden cambiar ese ser y no volverlo así como es la familia, no dejar que tenga esa personalidad con la familia y puede arreglar esa situación entre la familia y el hijo. Entonces los profesores también tienen derecho, depende de cómo sea la familia del niño, y los padres, aunque a veces no dejan y los profesores quieren ayudar, pues a veces, como lo diría entre comillas, son muy tercos. Entonces los profesores también tienen que ayudar y eso es muy importante, que los profesores también ayuden, pues, para colaborar con la situación familiar. Sofi, me da pie precisamente para hablar frente a algo que yo creo que ya tocamos tangencialmente alguna vez, y es la unificación de criterios. Y es señor padre de familia, señor docente, señor comunicador, bueno, en fin, todos esos adultos, y no solamente, bueno, y también adiciono a los instructores deportivos, que tengámoslo claro, también nuestros hijos, estos niños, estos jóvenes hacen parte de diferentes escuelas de diferentes deportes, y es qué bueno que utilizáramos el diálogo como una herramienta a través de la cual pudiéramos llegar a acuerdos. No tenemos que llegar a un consenso porque no tenemos que estar todos de acuerdo. Es que el desacuerdo no es malo, pero el llegar a puntos intermedios a través de los cuales podamos unificar criterios, podamos unificar discursos y podamos guiar adecuadamente a ese ser humano para que socialmente después no se convierta en un ser que agreda por diferentes motivos a otro, en cualquiera de sus escalas, verbal, gestual, física, material. Sí, Joan, cuando hablamos de familia no debemos únicamente tener en nuestro imaginario ese concepto de modelo familiar tradicional, padres, hijos. Hoy hablamos de familia, muchos tipos de constitución, de construcción de familia. Claro. Entonces, independiente de cuál sea, siempre va a haber una influencia de esos seres que están alrededor. No significa que la familia haya desaparecido o haya dejado de tener importancia, simplemente ha sufrido o ha tenido algunos cambios, algunas modificaciones que se han dado a través de la historia, a través de los años, pero no significa que esos adultos que están alrededor de los hijos dejan de tener influencia sobre ellos. Entonces es importante cada uno. Usted puede ser el abuelo, pero está al cuidado del nieto.
Usted representa una figura de autoridad y usted debe servir de ejemplo a ese joven o a ese niño en formación. Son temas que no deben ser desconocidos también, Joan, independiente de cuál sea la estructura familiar que se conforme. Claro, lo que pasa es que hay que reconocer lo que estamos mediados por una educación cristiana, estamos en un contexto latinoamericano, donde hay un imaginario de familia muy concreto, pero que antropológicamente y socialmente no todos son iguales, no todas las formas de familia, y hay que reconocerlo también. Actualmente se vienen gestando también otro tipo de ambientes familiares, de unidades familiares, que ya no necesariamente es el padre, la madre, el hijo, sino que puede ser un poco más extensa, los abuelos, los padres, el hijo, o los tíos, los abuelos, o incluso dos padres o dos madres, pero independiente de cuál sea la conformación de esa familia, es hacer un uso adecuado de ese poder, de esa patria potestad, para, a través de un buen ejemplo, formar adecuadamente un ser humano. Sí, también se da el caso de las familias monoparentales, simplemente uno de los padres está presente, ya sea madre o padre. Se da el tema que usted mencionaba de la familia extensa, donde no solo está el contexto primario, sino que hay otros con los que estamos conviviendo. Observo algo y lo quiero mencionar también de una forma crítica sobre los practicantes del fútbol, no solo los espectadores que estamos formando, sino también niños que están en escuelas, que tienen la pretensión o la aspiración de llegar a ser futbolistas profesionales. A veces los padres ponen en él el peso de algunas frustraciones personales. Mucha atención con eso, porque en ocasiones quieres que el niño sea el futbolista que tú no alcanzaste a ser. Estás endilgándole a él o estás poniendo en sus espaldas esa responsabilidad de, digamos, sacar adelante una familia, entre comillas, Sofía. Sí, claro, o sea, los padres no tienen que hacer a los niños como ellos querían ser. Los niños tienen tienen libertad para escoger el camino que ellos quieren. Si los padres quieren que él sea futbolista y él quiere ser, o por ejemplo, basquetbolista, y el padre dice, no, tiene que ser futbolista porque yo quiero. No, lo que pasa es que el niño tiene derecho a escoger lo que quiere ser cuando sea grande. Y ahí hablamos de un tema de equilibrio, tanto en el apego como en el desapego. Si hay una familia sobreprotectora sobre ese sujeto, va a impedir que se desarrolle autónomamente y que tenga la posibilidad de confiar en sus condiciones. Pero también, si estás totalmente desinteresado en lo que sucede con ese niño, va a crecer con unas carencias afectivas que probablemente nunca más va a lograr suplir. Entonces, tanto el apego como el desapego deben ser de una forma equilibrada para lograr un sano desarrollo de ese ser. Sí, porque de pronto los padres obligan a sus hijos a ser así como ellos querían ser, y a la larga los hijos terminan haciéndolo mal, y después van a decir los niños, no, es que yo soy malo en esto porque yo quería hacer otra cosa y mi papá me obligó a hacer esto. Imagínate, como algunos casos que hemos escuchado, hasta de futbolistas reconocidos, el caso de Iván René Valenciano, el futbolista que contó recientemente en una entrevista en El Tiempo, para los oyentes que quieran profundizar un poco en el tema, decía: yo nunca disfruté de jugar fútbol, y jugué fútbol porque mi padre fue el que quería que yo fuera futbolista. Jamás disfrutó. ¿Y cuántos casos más habrá, no solo en el fútbol, sino en otras actividades de la vida, que los niños han tomado simplemente el camino que sus padres han querido y después se han sentido totalmente frustrados? Diego, precisamente sobre eso hay una campaña promocional en Argentina que va en contra precisamente de eso, y es invitando a los padres de familia a permitir el libre desarrollo de los niños y no imponerles precisamente lo que ellos quieren. Exacto, es ver el deporte como un espacio lúdico de entretenimiento, donde él puede desarrollar sus capacidades psicomotrices de socialización con otros, pero no verlo como la obligación de que tienes que ganar, porque el perder es parte del juego y debe ser entendido también de una forma coherente por esos seres significativos, esos adultos que están a cargo de los hijos. Agradecemos a los oyentes por haber estado en este espacio, también a Leandro en la parte técnica, a nuestros compañeros Joan Lanz y Sofía Arévalo, y por supuesto a todos los oyentes. Los invitamos a que se unan al grupo de Facebook Hinchas por la Paz Inder Medellín, y a que nos escriban al correo agenda.hinchas@gmail.com. Nos estaremos escuchando entonces en la próxima emisión, el programa 23 de la acción Hinchas por la Paz, a través de la 11radio.fm. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Hinchas por la Paz. En la tribuna, en las calles y en la casa vive el fútbol con responsabilidad.